Ok. Vamos al capítulo 4, fuentes de autoridad de la ética. Siempre a través de un texto me confirma el audio, ¿verdad? Que últimamente ayer estuvo fallando el internet. Entonces a veces eso sucede, ¿verdad? Que el internet corta el audio. Al debilitarse la señal, entonces se arruina todo. Ok, capítulo 4, fuentes de autoridad de la ética. Em, La ética cristiana es ética teológica. La ética cristiana es ética teológica. En contraste con los sistemas antropológicos donde la capacidad del ser humano es primordial en determinar lo bueno o lo malo de un acto. Bueno, todo lo que se ha derivado para la formación integral, secular, académica del hombre, llámese educación en sus términos generales, educación primaria, secundaria y superior, ¿verdad? Luego están las especialidades. Todo eso está dentro de lo que es el campo de lo antropológico, ¿verdad? Que gira alrededor del hombre. Mientras que la ética cristiana, como ya dijimos en el inicio de este curso, es una ética que procede de Dios, ¿verdad? O sea, es una conducta dictada por Dios. Esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero para ti, cómo debes vivir. Entonces, por eso es que la ética es teológica. ¿Por qué? Porque sus fundamentos, sus raíces, sus fuentes, amén, sus bases descansan en las normas de Dios. Y las normas de Dios las encontramos en la palabra de Dios. Por tanto, usted puede ser una persona muy preparada académicamente en todos los aspectos, puede tener las especialidades que pueda, pero Dios le va a pedir una ética cristiana. Amén. La hermana Carolina creo que quiere opinar. Dios le bendiga, profeta y pastores. Mire que me Amén. de salud. Autoríceme a estar con la cámara apagada. Está bien, hermana. Pero si está bien mal de salud, si está con temperatura alta, yo le recomiendo mejor que vea la clase después, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Sí, sí, sí. Si está con temperatura alta, es mejor que después vea la clase cuando se sienta mejor. Gracias. Ok, entonces, ok, hermana, que se mejore. Entonces, las fuentes de autoridad o lo que es la base de la ética cristiana o sus raíces descansan en la palabra del Señor, ¿ok? La palabra del Señor es lo que Dios dejó. Amén. No quiere decir de que porque Dios dicte una forma o estilo de vida, no quiere decir que nosotros no podamos prepararnos. El que pueda prepararse académicamente, excelente, ¿verdad? Por supuesto, porque entre más preparación o formación profesional tiene, es un mejor ser humano, ¿verdad? En lo que respecta. Entonces, pero el asunto es que cuando entramos en relación con Dios, ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Cuando entramos en relación con Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Amén. No que vivamos, o sea, como nosotros decimos, sino conforme a su voluntad. A Israel le dijo, no matarás, no robarás. O sea, empezó el Señor a entregar un estilo de vida que era común para el mundo de aquel entonces. No adulterarás, dando por sentado lo valioso del matrimonio desde la óptica de Dios, o sea, mujer y hombre. Pero la cultura fue tan fuerte, miren, o sea, hay unas cosas en la Biblia que son misterios, ¿verdad? Y que nadie puede señalar a Dios ni nadie puede cuestionar la palabra, solamente un día lo sabremos por qué. Porque cuando
cuando se da la ley, no adulterarás, entonces está diciendo que un hombre y una mujer se casan, ¿no? Pero ¿qué pasó con Salomón? Amén. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó que tenía tantas esposas, tantas mujeres? Y sin embargo seguía siendo el rey y no murió apedreado como mandaba la ley. Entonces son algunas cosas que, em, ¿cómo le digo? Dios termina haciendo un silencio al respecto de estas cosas por la cuestión cultural, pero no es así, ya le doy el espacio, no es así el tiempo, o sea, no es así como Dios quiso que fuera. Amén. Creo que el hermano Isaí quiere opinar. Sí, pastor, perdón, una preguntita. Pastor, con Ajá. Salomón, con la salvación de él, ¿qué podríamos decir? Tengo esa duda, fíjese. Perdón, ahí la Gracias, pregunta. hermano. Bueno, Está bien. Bueno, el asunto de Salomón es que él murió adorando ídolos, ¿verdad? O sea, Salomón murió adorando ídolos, murió financiando la idolatría, el, el amor por sus mujeres lo terminó derrotando, ¿verdad? Al tal caso que, o al tal grado que este hombre terminó rindiéndose a los dioses ajenos. Entonces los últimos 20 años del gobierno de Salomón fueron los peores para Israel. Algunos dicen que se perdió, algunos dicen que no se perdió. O sea, el asunto está bien claro. O sea, y Dios se lo dijo claro desde un principio, que si no andaba conforme a los caminos que anduvo David su padre, entonces las cosas serían diferentes. Él no tenía ninguna estrellita de oro encima para permitirle libertinaje. Le dijo claro, tienes que continuar como anduvo tu padre. Entonces lo de Salomón es algo que está en la incógnita. Bueno, yo en mi opinión personal se perdió. En mi opinión personal se perdió porque murió adorando ídolos, ¿verdad? Salvo que eso en el cielo sea otra historia. Como les digo, hay unos misterios en la Biblia, hay unos silencios en la Biblia, hay tramos oscuros, o sea, oscuros en el sentido de que no los podremos comprender con claridad, de que de repente en el cielo, que es lo más seguro, nos vamos a enterar. Porque cuando hablamos de ética, hablamos de la norma y conducta o estilo de vida que debe de tener un adorador de Dios. Amén. Un adorador de Dios. Y eso fue cuando nos vamos a la institucionalidad o a la institución de la norma de vida en el monte de Sinaí, cuando Dios congregó a Israel allí y le dio la ley. Usted ya sabe que la ley, hay una parte que se llama el Código Civil o la ley civil. Entonces, ¿qué sucede? Allí quería Dios que Israel, amén, viviese bajo un orden, amén, bajo un orden. Luego entregó la ley eh, ceremonial que hablaba todo lo que es el orden del sacerdocio, el culto sacerdotal, la vestimenta, la conducta sacerdotal. El sacerdote no podía ni acercarse a un muerto, aunque fuese un ser querido, y si se acercaba tenía que hacer un rito después para purificarse y luego volverse a integrar a su oficio. Entonces esas son normas éticas de vida, porque lo que quería Dios con Israel es que su pueblo fuese distinto de todos los pueblos paganos del mundo. Amén. Y el Nuevo Testamento está saturado de ética. No améis al mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, eso está súper claro, ¿verdad? Que cuando entramos en relación con Dios, Dios pide una ética de vida y empieza diciendo el Señor acerca de la santidad,
¿verdad? Empieza diciendo el Señor acerca de la santidad. Bueno, número uno, la Biblia como fuente de autoridad ética nos habla en forma de prohibiciones, ahí está, lo que estamos hablando. Prohibiciones, mandamientos positivos y nos da ejemplos para seguir por medio de la elaboración de las experiencias de otros con Dios. Ese es el asunto, que el momento que entramos en relación con Dios, lo primero que Él hace es limpiarnos. Nos limpia, nos perdona, pone su espíritu en nosotros, porque, o sea, si hay alguien tan perfecto en su trabajo es Dios. Ese es el ser más perfecto que existe. Era imposible que nosotros le respondiésemos las demandas a Dios a simple carne. Era imposible. Entonces, por eso se cumple lo que dijo en Ezequiel 36, versículo 36 creo, y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos y hagáis mis ordenanzas. Entonces, quien faculta al hombre para poder responderle a Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso no debemos contristarlo, por eso no debemos apartarnos de Él, porque Él es el único que nos da la facultad para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios dice no lo harás, es que eso es innegociable. No hay que hacerlo. Cuando Dios dice no vayas por ahí, o sea, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y todas aquellas cosas que van a manchar nuestra vida espiritual, que el Señor ya limpió con su sangre, todas aquellas cosas que van a cortar nuestra relación con Dios, que van a destruir nuestra moralidad y por ende nos van a sumergir en el pecado, hay que rechazarlas. Y la Biblia da un decálogo, 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Es uno de los pecados más terribles, la codicia. ¿Verdad? No dirás falso testimonio, no te inclinarás a dioses ajenos. Todas esas cosas son prohibiciones, ¿verdad? Hay unas que son de orden moral y otras que son de orden, en el orden social, como por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en el orden social, porque nosotros no podemos ser únicos en este mundo, tenemos que relacionarnos con los demás. Entonces, empezamos viendo que la Biblia como fuente de autoridad ética está señalando prohibiciones y está dando mandamientos positivos para que nosotros podamos tener un estilo de vida como el Señor lo demanda. Vamos a ir avanzando entonces con otras enumeraciones. Creo que necesitan opinar. Bueno, solo déjenme. Ok. Vamos a darle la palabra a la hermana Tania, después al hermano, creo que Isaí también quiere hablar. Bendiciones. Amén, hermano. Quiero hacer una pregunta respecto a ese versículo donde dice amarás al prójimo como a ti mismo. Ajá. Esto incluye también amar a todas aquellas personas que en su momento nos hicieron daño o personas que nos han hecho daño. Esto encierra todo eso. Buena pregunta. Bueno, cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la persona que está más cercana. Pero para amar a los enemigos hay una ordenanza en el mismo grado, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os maldicen, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús se encargó de confirmar esa palabra. Cuando Dios nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Es que ese amor debe de ser tan especial, bueno, ninguna persona se haría daño a sí misma, ¿verdad? Ninguna persona cobraría venganza de sí misma, ninguna persona se robaría a sí misma, ninguna persona
se difamaría a sí misma, ¿verdad? O sea, eso es imposible. Entonces, de esa misma forma que usted se ama, así debe de amar a su prójimo, y en este caso, por supuesto, incluyen los enemigos, los que os calumnian, los que os desprecian, los que los quieren ver destruidos. Ese amor no debe mermar, ¿verdad? No sé si el hermano Isaí quería opinar también. No, Listo, pastor. entonces, No, ok, no. ok, ok. Bueno, em, vamos viendo entonces, dice aquí, presenta la vida tal como es y era, sin intentar las faltas de los seres humanos. Número dos, el papel de la razón humana en la autoridad ética. Bueno, ya vimos el punto, lo que da la Biblia, ¿verdad? Recuerde que estamos viendo las fuentes de autoridad de la ética. Ya vimos como punto número uno lo que da la Biblia como una fuente de autoridad, ¿verdad? Que es la fuente, la más grande de todas las fuentes, la palabra del Señor. Luego empezamos a ver lo que es la razón, el raciocinio humano en relación a la ética. El papel de la razón humana en la autoridad ética nos permite estudiar la Biblia, ¿ok? Nos permite estudiar la Biblia. Usamos la razón, usamos el raciocinio, amén. Usamos el análisis, usamos el discernimiento cuando estamos en contacto con la Biblia. Las condiciones históricas de los días en que los varios libros fueron escritos, buscar su sentido para aquel día y la aplicación del principio válido para nosotros hoy en día. Claro, al tener nosotros un contacto con la Biblia, usamos el raciocinio. Indagamos, investigamos, analizamos, interpretamos, usamos la razón como herramienta. Amén. Usted no usa las orejas, usted no usa la nariz, usted usa la razón, porque es su parte pensante, es su parte donde hace el análisis. Entonces allí es que a través de ese análisis nosotros obtenemos, ¿verdad?, esos principios morales para nuestro día, aunque la palabra fue dada hace miles de años. Usted ve, ella contiene el mensaje para ayer y contiene el mensaje de hoy. Eso es lo increíble de la palabra del Señor, que de aquellas normas, imagínese usted, yo creo que en cierta ocasión le dije que hay una parte en la Biblia, no sé si es en Números o es en Levítico, al caso que dice que la hija no verá la desnudez de su madre. El hijo no verá la desnudez de su padre. O sea, son normas éticas que se dijeron hace miles de años. Oiga, miles de años y tienen vigencia hoy. Eso es antiético que exista. Aunque en algunas familias, ¿verdad?, sucede, pero eso desde el punto de vista de la Biblia y de la relación con Dios, porque hay alguien que te ve, hay alguien que te juzga, y ese se llama el Espíritu Santo. O sea, hay alguien que redarguye estas cosas, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros analizamos todo eso, decimos, bueno, esta palabra fue dicha para el Israel de aquel tiempo, pero su mensaje moral y ético tiene vigencia para nosotros hoy, ¿verdad? Quien cumple esto, quien hace esto es bienaventurado, y quien rompe esto tiene problemas. Tiene problemas porque, ¿por qué? Pues porque está generando otros problemas en la mentalidad de sus hijos o hijas. No importa si son del mismo sexo, sea hombre o sea mujer, hay una norma ética. Hay una norma ética. Amén. Hasta para cambiarse de ropa. Hasta para cambiarse de ropa, sea que estén en una convención. Yo en cierta ocasión reprendí unas jóvenes en una convención que tuvimos. Hay que tener moralidad, hay que tener ética. Ninguna persona debe de conocer la desnudez de su prójimo. Ninguna. ¿Por qué?
porque ahí se rompe la moralidad, ahí se contamina. Ahí se contamina el espíritu humano. ¿Por qué? Porque entra a través de los ojos y debemos de cuidar nuestra vista, debemos de cuidar lo que ven nuestros ojos. Entonces las escrituras nos enseñan, amén. Bueno, es cierto que Dios no viene por ropa, amén, pero tampoco viene por un corazón. El Señor viene por un cuerpo entero. Y ¿cómo va a ser posible que el corazón está amando a Dios y está santo y el cuerpo está en pecado? O sea, eso es imposible. Creo que, hermanos, existen muchas palabras gastadas y yo le llamo a esas expresiones cobardía, actos de cobardía. ¿Por qué? Porque eso lo que trata es de justificar un desenfreno en la iglesia. Amén. Si empezamos a hablar de estas cuestiones de principios morales para la iglesia, para el pueblo de Dios, en este caso la iglesia, creo que tenemos nosotros que cambiar un montón de cosas que están malas. Si bien es cierto, el Señor no viene por ropa, pero el problema es que la ropa se hizo ya le doy la palabra, amada, se hizo para cubrir el cuerpo y el cuerpo es el templo del Señor. ¿Me explico? El cuerpo es el templo del Señor. Entonces, por lo tanto, la ropa debe de ser de acuerdo, amén, de acuerdo a la ética que usted posee. Porque si su ética es la de Dios, usted se va a cuidar para el Señor, sea mujer, sea hombre, ¿verdad? El hombre va a vestir formal como un hijo de Dios, no como un baguete, no como un marero, qué sé yo. O sea, tantas formas, tantos estilos de vestirse que existen hoy que desagradan las normas de Dios. La mujer, ni mencionarlo, ¿verdad? Existen muchas ropas que exhiben el cuerpo de la mujer y, por supuesto, no honran a Dios. Vamos a ver, la hermana Tania, creo que tiene una opinión. Eso mismo le iba a compartir lo que usted dijo, que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por ende, también tiene que ver mucho con la vestimenta de nosotros. Así es. ¿Qué importancia es este estudio acerca de la ética ministerial como hijos de Dios? Cómo debemos de vestirnos y actuar sabiendo que somos portadores de la palabra de Dios, palabra de salvación. Amén. Entonces, porque muchas veces, como le repito, yo he escuchado que dicen, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, no te hagas un tatuaje o no hagas este pecado, pero se está dejando afuera lo que es la vestimenta y eso también tiene que ver mucho. Así es. Así es. Gracias, hermana. Sí, eso es muy delicado. Yo creo que algunas congregaciones, bueno, como es el padre, así son los hijos. Ahí lo resumo todo. Si el pastor es un pastor que impone el orden, ¿verdad? El orden ético, o sea, ni tanto ni tampoco. Ni te pases al extremo, ¿verdad? Pero si hay un pastor que da libertad para todo esto, es imposible poderlo controlar. Pero en síntesis, la salvación es individual. Solo porque aquel se tira del puente, yo también me voy a tirar del puente. O solo porque aquella hermana se viste casi desnuda, usted, hermana, también lo va a hacer. No, hermano, usted le va a rendir una cuenta a Dios. Entonces, todas estas cosas que están dentro de la conducta y la ética, nosotros tenemos que volverlas a retomar. Amén. Volver a retomar eso, ese respeto hacia Dios. Porque nosotros cuando vivimos para Dios, lo honramos. No buscamos desagradarlo, sino que buscamos honrarlo. ¿Cuántas personas se paran en los púlpitos de forma, perdone la palabra, deschavetados, vestidos incorrectamente?
mujeres con vestidos demasiado cortos, demasiado apretados. No sé qué es lo que quieren impresionar o qué quieren dar a entender. Se perdió aquello. Se perdió aquello de que la mujer se para en un púlpito a predicar o a adorar con aquellos atuendos que no daban el lugar al pensamiento morboso. Se acabaron esos tiempos. Lo que dicen ahora es que eso es radicalismo, que eso era antiguo. Se acabó ese tiempo cuando los hombres de Dios predicaban, hermanos, y se vestían decorosamente. Hoy los vemos en camiseta, los vemos como que estuvieran en la playa, pues, ¿verdad? Creo que está confundido medio pueblo. Le llaman religiosidad al orden, al respeto. Se olvidaron y se olvidan que desde el momento que entramos a la casa de Dios, entramos bajo el orden del templo. No es mi templo, no es su templo, es el templo de Dios. Porque ahí se llega a adorar a Dios, no se llega a adorar a Baal. No se llega a adorar a Acera. No se llega a adorar a ningún dios de los romanos. ¿Verdad? Se llega a adorar a un Dios de orden. Si ven a una hermana con vestido largo y falda larga, es religiosa. Tiene que andar pegadita y enseñando todas las piernas, ¿verdad? Enseñando su busto y todo eso para que digan que es una mujer libre. Yo le digo libertina. Porque hay muchas cosas que rompen nuestra ética, nos dañan, nos manchan. Tampoco le digo vista como una monja. Cada quien se viste a su gusto, pero nunca haga algo que rompa su ética. Nunca haga algo que rompa su ética, porque el que camina con lobos lo llaman lobo. El que camina con ladrones le llaman ladrón. Entonces ese es el estilo de vida de ellos. Y si anda con ellos, se convierte en un ladrón a los ojos de la gente. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios en la iglesia? Si Dios aplicara la norma que le aplicó a los sacerdotes hijos de Aarón, media iglesia estaría muerta. Porque yo he visto gente que dice malas palabras en el templo, en el púlpito. Están predicando y dicen malas expresiones. Se visten de forma indecorosa. O sea, como que Dios está obligado a aceptarnos. Dios no está obligado a aceptarnos. Nosotros estamos obligados a respetarlo. Eso se ha destruido. Eso se ha destruido. Porque el orden de la palabra no está en la congregación, no está en muchas iglesias. Se ha distorsionado porque se reemplazó a través de un criterio personal. Eso es triste y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Claro, cuando entramos a estos cursos de ética, nos damos cuenta que estamos haciendo un montón de cosas, y le digo que aquí no estoy detallando nada. Estamos haciendo un montón de cosas que nos están dañando, que manchan nuestra vida. Recuerde que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no viene por una iglesia desgarrada, sin mancha y sin arruga. O sea, aquellas cositas tan pequeñas que para ti no son importantes, para Dios son un tropiezo para que tú te vayas en el rapto. Y le estoy mencionando esta, que la señora se viste enfrente de su hija, que el papá se desnuda enfrente de su hijo,
o se viste enfrente de su hijo. Y no digamos otras cosas. Yo aquí le enseñé a un montón de gente que no debían bañarse afuera de las casas, porque aquí es una costumbre, hermano. Yo les quité todo eso. Les dije tanto que tenían que bañarse, pues sea en la letrina, donde sea, pero que nadie los mirara, porque les dije, vergüenza me da que un montón de hermanas yo las he visto. Mire, les empezó a dar vergüenza todo eso y les dije, eso no es correcto delante de Dios. Ni las niñas deben bañarse al aire libre, sin ropa. Porque eso despierta la maldad. Eso despierta la inmoralidad y es ahí donde la iglesia está hincada. Tenemos que recuperar estas cosas. Tenemos que recuperar estos valores. Tenemos que ser luz y sal para esta sociedad. Pero si nuestra ética, si nuestros valores éticos están por el suelo, ¿cómo podremos salar a esta humanidad? ¿Con qué testimonio? ¿Con qué testimonio se parará usted para proclamar la verdad de Dios si en su casa usted es todo lo contrario? Y le digo que la ética abarca centenares de cosas que la pueden romper. Bueno, vamos allá al punto número 3. El papel del Espíritu Santo en las decisiones éticas. Cuando hay cosas difíciles como la cuestión de concebir bebés en probetas para parejas que tienen dificultades para concebir, ese es un tema delicado. Pareja de cristianos, una pareja de cristianos que no pueden concebir un hijo por una u otra razón, sea por él o sea por ella. Tienen problemas para poder procrear familia. En algunas culturas, en algunas ciudades o civilizaciones, tienen que buscar la fertilización artificial para poder. Yo creo que esto necesita mucha consejería, mucha oración. Amén. Tenemos que buscar los principios generales en la Biblia y ayudar a la persona a utilizar su razón humana bajo la dirección del Espíritu Santo para la toma de decisión más sabia. El Espíritu de Dios le ayuda a tomar decisiones. Amén. El Espíritu de Dios lo faculta, lo capacita, le da ese poder extra que usted no tiene para determinarse, para decidirse a hacer algo, para decidirse a no seguir más. Usted puede ver la historia de Daniel y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, eso fue una determinación profunda de parte de Daniel. Quien lo facultó fue el Espíritu Santo. Porque sabía que al comer esa comida rompía su ética. Él sabía quién era. Él sabía que era un servidor de Dios. Él sabía que era un hombre de Dios. Él sabía que era un judío, hijo del Dios del pacto. Su identidad estaba por los cielos, a pesar que estaba en un país extranjero en carácter de exiliado, de expatriado. A pesar de todo eso, su identidad nunca mermó. Al contrario, fue más fuerte y decidió no comer esa comida. Porque él sabía que cada manjar que comía el rey y su príncipe, las depositaban las bandejas de comida en las manos del dios, del ídolo de los babilonios. La colocaban allí, la dedicaban primero a la deidad, después la traían ante el rey y sus príncipes. Entonces dijo Daniel, no, yo no voy a comer eso. Pero ahora vemos a los creyentes metidos en novenarios, vemos a los creyentes metidos en baby shower,
Vemos a los creyentes metidos, hermanos, en tantas cosas paganas y hasta a veces en idolatría como las ferias. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. ¿Cuántas veces ha roto usted su ética cristiana? ¿Cuántas veces ha tenido que pedirle perdón usted al Señor? Señor, perdóname, hice esto que no era correcto. Despedida de soltero. ¿Dónde ha visto usted que los cristianos andan metidos en despedidas de soltero o soltera? Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Nosotros debemos de ser luz. Nosotros no debemos de tener dos tipos de caras delante de Dios. Amén. Tenemos que ser luz dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos ante Dios? Y hemos roto nuestra ética al participar de cosas que son corrientes de este mundo. ¿Cuántas veces el creyente anda metido en los estadios? Hasta insultando y lo insultan y pega y le pegan. ¿Cuántas veces ha roto su ética? Y Dios tiene que soportar todo esto. ¿Se ha preguntado usted, Señor, cuántas veces he provocado tu ira? Pero es que la misericordia de Dios es tan grande. Mire, si no tuviéramos ese intercesor en el cielo llamado Jesús, estuviésemos fritos porque le hemos fallado al Señor muchas veces. Pero esto es para que nosotros abramos nuestro entendimiento. Esto es para que nosotros seamos mejores. Por supuesto, nadie es un ser perfecto, pero esto le va a dar la herramienta a usted para mejorar áreas en su vida y para ayudar a otros, por supuesto, porque más de alguno lo ha de buscar para consejería. Esto le va a ayudar a usted para orientar mejor los matrimonios, para orientar mejor la familia, para orientar mejor la crianza de los hijos, que es un desastre. La crianza de los hijos es un desastre. Satanás nos ha ganado muchas veces la guerra, la batalla por todas estas cosas. Pero necesitamos retomar, pedirle ayuda al Espíritu Santo. El problema es que al Espíritu Santo solo le pedimos ser profeta, solo le pedimos ser apóstol, solo le pedimos milagros, solo le pedimos poder, unción, gloria. Pero no le pedimos que nos ayude a ser creyentes dentro y fuera de la iglesia. No le pedimos que nos dé sabiduría para vivir esta vida. No le pedimos que nos dé la sabiduría para rechazar la oferta del pecado que nos viene siempre a nosotros. No, le pedimos manto. Queremos manto y no podemos, pero ni con el llamamiento a ser discípulos. No podemos con eso, man. Vamos a ver el número 4, el papel de la conciencia. Ay, Señor. Ayúdanos, Padre. 4, el papel de la conciencia en las decisiones éticas. Puede ayudarnos a tomar la decisión correcta, pero tenemos que desarrollar la conciencia para sensibilizar sobre lo bueno y lo malo. La conciencia de una persona inconversa o de un cristiano inmaduro no tiene la textura moral y espiritual para ser autoritativa en la toma de decisiones morales. Viene el profesor y llama a la mamá. Señora, tengo una queja de su hijo. Su hijo le anda levantando las faldas a las niñas para ver qué tipo de ropa interior llevan. Ay, es que este chihuín me salió igualito que el papá y que el abuelo. Eso es tener una conciencia derrotada. Eso es tener un espíritu derrotado, hermano. ¿Qué tipo de conciencia? He escuchado muchas de esas cosas en este lugar. ¿Qué tipo de conciencia? Nuestra conciencia tiene que estar, primero que todo, redimida por la sangre de Cristo.
Segundo, nuestra conciencia tiene que estar impregnada de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para atacar lo malo y fortalecer lo bueno. Es ella la que nos debe ayudar. ¿Cómo se concientiza usted cuando ve un acto de injusticia? Cuando ve usted que un hombre mató a su hijo, o mató a su esposa, o violó a su hija. ¿Cómo se concientiza usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando ve la injusticia? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando ve a los corruptos haciéndose más ricos y el pobre ya no tiene que comer? ¿Qué siente usted? ¿Cómo está su conciencia? ¿Su conciencia es política? ¿Su conciencia es religiosa? ¿Su conciencia es mediocre? ¿Es pecadora o está lavada con la sangre de Cristo Jesús? Ahí está el centro de todo. Por eso es que el cristianismo es superior al judaísmo. Porque el cristianismo va hacia lo profundo del ser. La conciencia, la razón, la mente, el espíritu, aquello profundo donde se origina su verdadero ser. ¿Cómo se siente usted cuando usted mira que un muchachito viola a otro muchachito? Bueno, yo no sé, pero yo siento una cólera, una ira. Y me da más cólera cuando veo cosas en la iglesia que son permitidas y son vistas como poco. Porque el pecado hay que llamarlo pecado. El pecado no hay que taparlo, no hay que maquillarlo. Lo haga quien lo haga, hay que condenar el pecado. El apóstol Pablo dijo, saquen a ese hombre de la iglesia, por favor. Un hombre que vivía con la mujer de su papá. La señora se acostaba con el papá del muchacho y después se acostaba con el hijo del hombre. Y ahí estaba en la iglesia tapado. De seguro era gente de influencia. Bueno, en Corinto creo que era de influencia. ¿Por qué? Porque allí había plata, papá. Allí había dinero, allá habían empresarios, allá había gente que movía el billete, allá habían diezmos, allá habían ofrendas, allá había riqueza. Porque era un lugar próspero. Corinto era un lugar próspero. Y ese hombre tenía tapado el pecado y el pastor estaba callado. Los diáconos estaban callados. Los profetas estaban callados. Los profetas estaban compraditos. No profetizaban, profetizaban cualquier cosa menos destapar ese muerto que estaba ahí apestando la iglesia. ¿Cómo estaba la conciencia de esta gente? Que solo saben profetizarle al rico, solo saben profetizarle al político y al pobre le profetizan desgracia, muerte y miseria. Pero al rico y al político le profetizan prosperidad y viene aquí y viene lo otro y viene aquello y la gente salta, brinca porque le encanta que le alimenten su imaginación. Pero no les dicen cómo está de podrido por dentro. Si es que son profetas. Entonces, ¿cómo está esa conciencia? Está cauterizada, está muerta, no siente. Hay personas que ya la sangre de Cristo, la muerte de Cristo ya no los mueve porque tienen la conciencia muerta del pecado. Hay gente que ve los actos de inmoralidad como que sin nada. Y usted puede ver, es condenable que cristianos acepten no la igualdad, el homosexualismo. Es condenable que los cristianos acepten el homosexualismo abierto en la iglesia. Está bueno aceptar al homosexual, pero te tienes que convertir. Tienes que rendirte a Cristo para que tu vida cambie. No existen los derechos, no hay tales. Dios no ve los derechos, Dios ve un orden.
Y la iglesia que es llamada a iluminar estas cosas, y los hombres de Dios que somos llamados a poner el orden, tenemos una deuda con Dios. Por eso, amados hermanos míos, usted no está siendo formado aquí para seguir siendo el mismo. Usted está siendo formado aquí o capacitado aquí para que sea distinto, para que defienda los intereses de Dios. ¿Por qué Juan Bautista fue decapitado? ¿Por qué Juan Bautista fue puesto preso? Porque todos los religiosos pícaros, corruptos de aquel entonces aplaudían el pecado del rey. El rey vivía con su cuñada. Y Juan Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, sin vergüenza. Por eso lo metió preso. La conciencia de Juan estaba llena del celo de Jehová Dios. ¿Y cuántos predicadores vemos ahora agarrando dinero de los narcotraficantes? Agarrando dinero del sicariato, lavando activos de los narcos. No hay conciencia, ya no hay temor, ya no sentimos nada. Pecamos con una facilidad y después venimos llorando como virgen pálida para que Dios los perdone. No hay ética. Una iglesia sin ética es cualquier grupo social. Una iglesia sin ética. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he visto más ética en los impíos que en los cristianos. Porque se ha de ver cosas deplorables que el cristiano esconda su estilo de vida detrás de la religión. Eso es lo más deplorable. Eso es lo más triste. Nuestra conciencia debe de estar, hermanos, debe de estar ceñida por el Espíritu Santo. Debe ser sensible a la voz de Dios. Debe de ser sensible a la palabra. Debe de ser sensible al Espíritu. Debe de ser, hermano, debe de mostrar empatía con aquellos que sufren. ¿Cuántas personas buscan hermanos que tal vez pueden un poquito más que ellos? Buscan ayuda, pero no sienten empatía con ellos porque su conciencia está materializada. Es un problema serio esto, la conciencia, hermano. Y le digo una cosa, un montón de gente se va a quedar en el rapto. Se van a quedar por perchas, por mancuernas se van a quedar, como dicen aquí. Tenemos que despejar nuestra conciencia, que sea sensible a la voz de Dios. Número 5, la intuición en las decisiones éticas. Bueno, a veces tenemos ese como sexto sentido, que algunas decisiones son las correctas o algún curso de acción es lo correcto. Vamos a seguir avanzando. Si usted tiene alguna opinión o pregunta, tiene el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Tiene el tiempo para hacerlo. Amén. Dios bendiga, pastor. Amén, hermano, le escuchamos. Pastor, una pregunta, cosas que sean, no sé si está mal dicho de mi parte, ¿verdad? Pero siento que hay mucha gente que está como curtida del evangelio, como, no sé si está bien la expresión, como que por más que trabajamos con ellos no captan, ¿verdad? Y se siente una hipocresía dentro de la iglesia, porque no deja avanzar por el ministerio del Señor. Amén. Amén. El problema es que cuando hay personas cristianizadas, eso es lo que ocurre. Esos son cristianizados. Esos se cristianizaron porque les gustó la iglesia, les gustó la predicación, pero son cristianizados, no son discípulos. Y usted les puede dar y les puede dar y dar y dar y dar y ellos no van a responder porque la respuesta a Dios es desde lo profundo. Estamos hablando desde la razón, la conciencia, el espíritu. Desde ahí viene la respuesta al Señor.
Lo mismo pasa aquí, yo aquí también tengo unos curtidos, aquí están recurtidos. Yo les he dado desde principio a fin, ¿va? Pero no le responden a Dios. ¿Por qué no le responden? Porque hay gente, y aquí es un fenómeno, hay gente que le gusta la iglesia, pero no le gusta Cristo. Le gusta la iglesia, le gusta el canto, le gusta la predicación del pastor, le gusta el templo, pues porque no hay más lugares aquí donde ir a pasear. Pero estoy convencido proféticamente que si aquí se abriera un mall, las iglesias quedarían solo con el pastor y la familia. Porque así es aquí. Y lo tengo comprobado. Entonces hay gente que le gusta venir a la iglesia, pero no le gusta traer su corazón para el Señor, ni comprometerse con Dios. Esos están recontraempachados. Esos están empachados, hermanos. Entonces, nos vamos a encontrar con todo este tipo de personas. ¿Y qué? Claro, vienen a ser una piedra de tropiezo. Esa gente es como aquellos túmulos que están ahí en la carretera de campamento, que si usted no se fija, va a caer volteado con todo y moto. Entonces, así son esas personas. No se puede trabajar con ellos. ¿Por qué no se puede trabajar con ellos? Porque no son convertidos. Eso está como que usted quiera hacer hablar un burro. No, el burro le va a gritar, hermano. Y hasta capaz lo va a morder. Y le digo que la mordida de un burro duele. Entonces, Dios siempre tiene su remanente para trabajar con él. Pero lo triste de todo esto, lo que más me da tristeza, es que las cosas malas las aceptan más rápido que la verdadera doctrina del Señor. Esa es la realidad de la iglesia. Ayer les compartí una publicación ahí en el chat de ese señor que es el apóstol de los apóstoles. Ese está ya cerquita de Cristo, enseñando cosas que no tienen patas ni cabeza. Ignora el método literal de interpretación. Que usted y yo, que somos polvo a la par de él delante de la sociedad, sabemos más de Biblia que él, pero él es un magnate del evangelio y hay miles que van detrás de él. Esa es la realidad de la iglesia. ¿A dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente. Número 6, la iglesia como fuente. Ojo con esto. La iglesia como fuente de autoridad de la ética. La posición oficial de determinada, o sea, no estamos hablando de la iglesia en general, de determinada iglesia, representa una guía para los adeptos en el proceso en la toma de decisiones. Ejemplo, personas divorciadas, aquí hay un lío. Personas divorciadas a ejercer diaconado o pastorado en la iglesia. Es un ejemplo. Le voy a decir lo que pasaría en mi concilio, la ley que está en mi concilio. Por ejemplo, si el matrimonio no se puede rescatar, si hicimos todos los intentos posibles, si la hermana, por decir así, ¿verdad? La hermana ya no quiere más a su esposo, ya no lo quiere ver ni en pintura, ni en los frijoles porque se le agrega en el estómago, entonces se tienen que divorciar. Porque si no lo quiere ver, peor para que viva con él en la casa. Entonces se tienen que divorciar, cada quien por su lado. En este caso, el hombre, pues, a buscar dónde vivir. Entonces, ¿qué viene aquí? Los dos son miembros de la iglesia. Salvo que, escuche bien lo que le voy a decir, salvo que haya sido por adulterio, no por fornicación, porque la fornicación no existe para los casados, es el adulterio. Entonces, si uno de ellos es el que adulteró, ese está en disciplina. Porque aquí hay una víctima, ¿va? En cualquiera de los dos hay una víctima. Entonces, la hermana o el hermano que se divorciaron, ¿va? No se pudo rescatar el matrimonio, se rompió. Lo rompió la otra o el otro. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede?
el que cometió el pecado va a disciplina. Y la persona afectada, la otra parte, el cónyuge afectado, él sigue con sus privilegios, pero en observación. En observación, porque si es una mujer joven, soltera, entra a observación. Yo eso haría primero que nada, ponerla en observación. ¿Cuánto reacciona? Si pasan los meses, ¿verdad? Y se mantiene, entonces continúa con sus privilegios, con sus cargos, porque unas cosas son los privilegios, otras son los cargos. Porque el diaconado es un cargo y el pastorado es un gran ministerio. Ahora, cuando se divorcian así por divorciarse, ya se acabó el amor, nadie pecó, nadie adulteró, no, ya no se quieren ya. Está bien, se divorciaron, pero no pueden tener ningún cargo, ningún privilegio, ningún ministerio. Eso pasaría en el concilio, ¿verdad? Entonces, hay otras iglesias que ven esto de otro punto de vista, ¿verdad? El asunto es el siguiente, aquí es donde viene el pero. ¿Qué hace un diácono en la iglesia? Vamos a ver, necesito una opinión ahí. Yo me cansé de hablar. ¿Qué hace un diácono? ¿Cuál es el oficio de un diácono en la iglesia? ¿Cuál es el oficio de un diácono en la iglesia? ¿Sabía usted que el diácono está puesto en la iglesia para asuntos delicados? Asuntos delicados, asuntos, ¿cómo le digo? De suma importancia. Para tratar, para ayudarle al pastor en el orden de la iglesia, para tratar casos de disciplina. En todas las áreas el diácono está allí como una persona de una conducta intachable, de una fe muy comprobada, de un testimonio muy comprobado. Ese es un diácono. El diácono no es el más encarado de la iglesia. La diaconisa no es la más amargada de la iglesia. No, es el que tiene una fe comprobada ante todos, un testimonio intachable, una conducta en su hogar intachable, es una mujer intachable, amén, y es una mujer o un hombre fiel en sus diezmos. A un ladrón no se le puede poner de diácono. A una señora chambrosa, pleitista, no se puede poner de diácono. No, es posible amárrela. Amárrela para que no le dé problema. Eso no se puede poner de diácono. A un hermano que tiene mala conducta, no se puede poner de diácono. Hay requisitos y están en la Biblia. Entonces, el diácono es un líder ejemplar que es citado por el pastor para tratar problemas matrimoniales. Ay, si está divorciado. ¿Y si está divorciado? ¿Qué consejo le va al pastor? ¿Verdad que no? Entonces mejor que se quede ahí, pero como le vuelvo y le repito, hay denominaciones que no lo ven así y lo dejan pasar por alto y después vienen las pedradas en los dientes. Vamos a ver, hermana, tiene su tiempo. Quiero hacerle una pregunta, maestro Moisés, porque, bueno, esto acerca del divorcio parece que me dejó como asignación a mí para el proyecto y exponer, creo que sí, acerca del divorcio. Oh, sí, es correcto. Quiero hacerle una pregunta respecto a esto, porque de tantas cosas que yo he escuchado y que dice, entonces uno como que se confunde ahí. Una persona divorciada, o sea, una persona que se casó por la ley terrenal y por la iglesia, sabiendo que hizo una promesa en la iglesia y delante de Dios,
esa persona puede volver a casarse o no. Bueno, no es lo que digo yo, es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Ahí hay un capítulo entero donde dice que si una pareja, en este caso puede ser un hermano con una mujer inconversa o una hermana con un hombre inconverso, y no digamos los dos cristianos, ¿va? Dijo Pablo, si ya no consienten en vivir, sepárense, ¿verdad? Sepárense. Si ya no consienten en vivir, sepárense. Pero no dice vuélvanse a casar. Lo único que dice cuando se vuelve a casar es cuando uno de los dos muere, con tal que sea en el Señor. O sea, con un cristiano o con una cristiana, no volver a cometer el mismo error, a volverse a casar con el diablo o con la diabla. Entonces, con tal que sea en el Señor. O sea, el matrimonio, si usted se casa por la ley, mucha gente dice, no, es que yo no me casé por la iglesia, me puedo separar. Ajá, sí, chon, querés petate y querés colchón también. La ley la estableció Dios. Ayer lo establecimos, ayer lo estudiamos. El gobierno humano viene desde Noé. El contrato matrimonial lo legalizó el hombre por medio de un notario. Y ya usted ya sabe. Entonces, usted a la iglesia ya llega casado. Usted le va a responder a Dios no por el matrimonio en la iglesia, porque esa es una ceremonia así, cultural. Usted le va a responder a Dios por el matrimonio en la ley, porque el problema de fornicación, si está en unión libre, el problema de soltería se acaba cuando usted firma ante la ley. Ahí ya usted se amarró, hoy ya está casado legalmente. No ocupa que le eche la bendición el pastor. No. Ya está casadito. Casadito, casadita. Frito y asado. Entonces, ya le doy la palabra, siervo. Entonces, no vale eso de que, no, yo no me casé por la iglesia, me puedo separar y puedo volver a casar. No existe el recasamiento. ¿Por qué? Porque desde la óptica de Dios, mire lo que sucede. Cuando usted llega a la alcaldía y le ponen ahí que firme, ¿verdad? Firma el alcalde, firma la secretaria, firman los testigos, firma usted, firma el novio, firman los testigos del novio, todos firman. Ahí Dios los está uniendo ahí arriba. Ahí Dios los está uniendo ahí arriba. ¡Sa! Los unió. Lo que Dios unió, no, pues yo fui donde el alcalde, yo no vi a Dios ahí. No, es que el problema es que el que da la ley, hay señales en el cielo también cuando sucede algo dado por el dador de la ley. ¿Verdad? Voy a darle la palabra al hermano Víctor para que nos opine. Listo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Con respecto al matrimonio, está bien establecido desde Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y también los textos bíblicos que encontramos en los evangelios y lo de Pablo también. ¿Qué pasaría si a mi iglesia que yo pastoreo llega, llámese un hombre o una mujer que ya han sido casados y han sido divorciados y que quiera contraer segundas nupcias y me diga que yo los case? Yo verdaderamente no podría casarlos porque la misma palabra lo dice. ¿Está de acuerdo usted en eso, siervo? Buena pregunta, pastor. Hay que analizar algo. Si ellos llegaron, ¿cómo le digo? Porque hay dos cosas aquí. Uno, los que están sin ley, y dos, los que están bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ley del conocimiento de la voluntad de Dios.
por decirlo así, un ejemplo, voy a tomar un alumno de ejemplo, que Dios no vaya a permitir eso, pero un ejemplo. Va. Aquí tengo al hermano Isaí. El hermano Isaí está casado. El día de mañana le pega el feo Isaí y ya quiere divorciarse de la hermana Betty, se divorcia. Después sale que se quiere casar. O sea, él sabe perfectamente que no lo puede hacer. Que es un tiro a ciegas. Porque lo está haciendo voluntariamente, conscientemente. No lo poseyó el diablo, no lo poseyó la diabla, no lo poseyó nadie. Lo está haciendo conscientemente. Amén, porque ahora todos se lo echan al diablo. ¿Va? Entonces, él decidió romper su matrimonio con la hermana, rompió su relación con los hijos, rompió la relación con la familia, se le armó un relajo, pero él está decidido a casarse con otra persona, con otra mujer. Lo hizo voluntariamente y conscientemente, sabiendo que no existe el recasamiento. Él está bajo la ley del conocimiento. Amén. No es ningún ignorante. Ahora, ¿qué pasa con los que están sin ley? Con los que no conocen los principios de Dios. Con los que no pueden responderle a Dios por eso, porque no sabían. Amén. Hay gente que se ha casado hasta 4 veces. Usted puede ver esos ricos de Hollywood, hasta 5 o 6 veces se casan. Son matrimonios prepagos. Entonces, si esta pareja llega a mi iglesia, me voy a poner yo de pastor, si llega a mi iglesia, yo investigo si se casaron por la ley, se casaron por la iglesia. Si se casaron por la iglesia, sabían perfectamente. Otra cosa que puedo investigar, si eran miembros de una iglesia, si eran creyentes, si eran líderes, si eran ministradores del Señor en una iglesia. Todas esas cosas se juzgan. Amén. Pero si solamente eran personas inconversas que nunca habían conocido los principios de Dios en torno al matrimonio y pasó eso en sus vidas, ¿verdad? Tuvieron relaciones con personas que no funcionó, se divorciaron, pero esos dos encontraron su media naranja sin ley, vienen al Señor, en el Señor adquieren el conocimiento de Dios. Pero que conste, sin ley, porque el que no tiene ley no puede ser juzgado por la ley. Amén. Amén. Entonces, cuando usted ya viene al conocimiento, entonces dice, esto dice la palabra. Fue lo primero que yo me aprendí, que era una vez para siempre que se casaba uno, hermano. Por eso me metí en ayuno y oración 1.5 años para no cometer un error. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces, eso fue lo primero que me aprendí. Porque vino el conocimiento de Dios a mi vida. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas se juzgan, se balanzan, se valoran. Ok, perfecto. Rehagan sus vidas en el Señor. Eso sí, eso sí. Si rehacen sus vidas y se casan y se entregan al Señor, no es que a los 3 meses ya se están divorciando y se vuelven a casar con otro. ¿Qué pasaría con esas personas así? Aunque se casen en la iglesia y aunque se entreguen al Señor en la iglesia, denles un tiempo. Denles un tiempo prudencial. Métalos a discipulado. Métalos a doctrina. Métalos a mentoría. ¿Para qué usted les va checando el tiempo? Si tienen una reacción positiva a la palabra o después de X tiempo ya se empiezan a ver cosas anómalas en ellos. Y ahí usted puede actuar, porque si los bautiza hoy y ya mañana les da ministerio, vaya y lo dejen avergonzado. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y no solo esto, hermano. Por ejemplo, gente que sale de la cárcel, gente que sale de reformatorios, hay que tener mucho cuidado porque ellos han tenido un estilo de vida distinto. Hay que darles espacio para verle los frutos, porque encerrados, por decir así, ¿verdad? Mal el término, pero así es. Son una cosa, pero ya en el mundo libre hay que esperar un poquito más. Bueno, eso es en referencia a mis amados. No sé si alguien tiene otra participación, que me encantaría que alguien pueda hacer otra pregunta en torno al matrimonio, o el divorcio, que son temas calientes, ¿verdad? Son temas yunqueados.
Creo que el hermano Isaí quiere hablar, ¿verdad? Ya le doy la palabra a la hermana Jerica. Gracias, pastor. Dios bendiga a todos. Eh, Muchas situaciones que se dan, ¿verdad? Justo la que están mencionando. Ah, hay parejas que fueron, ¿cómo le puedo decir? Sí, que estuvieron mucho tiempo juntos, voy a decir, no sé, bueno, en fornicación. Y ahora entraron a la iglesia y se casaron, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a poner un año juntos. Y el asunto es que al año, pues no sé qué pasó y se separan. Mi pregunta va, ¿qué se puede hacer en esta situación? Vaya, falló, casi usted lo acaba de decir, falló el esposo, pero la esposa, esa observación que usted habla, creo que es por eso, la esposa ya no se enfoca, no trabaja, no está bien, ella, su plática siempre va hacia eso, hacia él, y siempre llora, siempre está desanimada. Esa es mi pregunta. Bien, gracias, hermano. Bueno, en el asunto del matrimonio, el matrimonio es como una planta. Hagamos de cuenta y caso que es una planta, ¿qué? Una planta de café, vaya, que es una de las plantas más productivas en Honduras. No le voy a decir que es una planta de palma porque la palma chupa todo el agua y le destruye la tierra. Peligroso. Es una plantita de café que necesita ser abonada, cuidada, necesita sombra, necesita calor, riego para que crezca y dé fruto. En muchas ocasiones el matrimonio se descuida, ¿no? Se descuida por uno y por otro lado, ¿verdad? Pero quien conduce el carro del matrimonio es el esposo. La esposa es el reflejo del esposo, ¿ok? Si el esposo trata con ternura a su esposa, si le da cariño, si le da respeto, si la cuida, si la valora, la saca a pasear, aunque sea a ver monte, pero la saca a pasear, a distraerse, lejos de las frideras, lejos de los calderos, lejos de la gallina, los chanchos, todo eso. O sea, le dedica tiempo a ella. Porque si al principio, para conquistarla, le recetó todos los poemas de Romeo y Julieta, hoy ya no le dice nada, entonces es muy delicado. Y esto es un corte comercial para las hermanas solteras que piensan casarse. El que conduce el carro del matrimonio es el esposo. Si el esposo le da todo lo que la esposa requiere para amarlo, siempre la verá sonriente. Siempre la verá hablando maravillas de su esposo, porque la tiene llena. No llena de arroz, ni manteca, ni frijol, llena de amor. Llena de dicha, de felicidad. Ella se siente amada, respetada. Ella se siente valorada, aunque por las narices de él pasen mujeres top model, pero él solo tiene ojos para ella. Eso es el reflejo del hogar, del matrimonio, no del hogar, del matrimonio. Entonces, cuando una mujer se le muere su amor por el esposo, es porque el esposo también dejó de amarla, también dejó de cuidarla, los venció, fueron vencidos por el desamor. Y enumerar las razones pueden ser muchas. El distanciamiento, todo eso produce distanciamiento, falta de comunicación, incomprensión, después cae el irrespeto, después cae la ofensa, después llegan los maltratos, la violencia, entonces tienen que separarse, sea cual sea la razón. Pero si el hombre, repito, si el hombre cuida a su esposa, la trata, ya puede estar viejita. Yo nunca olvido lo que me pasó en México. Nunca olvido ese asunto que me pasó en México. Si la esposa es cuidada y cuidada de una forma muy bonita por su esposo, hermanas y hermanos, la esposa va a hablar maravillas de él y lo va a defender y estará con él y será fiel para él
toda la vida. No voy a mencionar excepciones donde la esposa está viendo para otro lado andando de la mano con su esposo. No, no voy a mencionar eso, porque ya eso incurre en otra cosa, ya eso es vicio. Ya eso es vicio. A mí me tocó tratar un caso aquí en la iglesia que nos golpeó mucho. Ese tipo de mujeres así no tienen nombre, porque un hombre que la atiende, la cuida, la viste, bueno, la trata como una reina y le paga mal, o sea, eso es delicado. ¿Va? Mejor no me meto ahí porque voy a terminar fallándole al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, yo creo, espérenme que tengo una fila aquí que me falta Jerica entonces, hermano, es triste, pastores, es triste tratar estos casos, porque la mujer sufre. No digamos si el hombre le falló, man. O sea, la mujer sufre. Todo lo que habla va a ser de ese tema porque está herida. Hay que darle mucha consejería, ¿verdad? Bueno, siento mucho dolor porque yo he visto hombres llorar delante de mí, hermano. Cualquiera se le hace chiquito el corazón. Voy a darle la palabra a la hermana Jerica porque ya de rato me está esperando. Ya le doy, hermana Bessie Salinas. Bendiciones, buenos días. Bueno, tengo Bendiciones. un caso que me pidieron consejería y es de una mujer que se casó joven, ¿verdad? Según ella se había casado, pero fue como que muy rápido y fue en una alcaldía en un pueblito. Y el esposo, Ajá. según ella, había preparado todo para, bueno, ella no sabía, pero para ella se casó. Tuvo Ay, sus ay, dos ay. hijos, ¿verdad? Y al tiempo, pues él la dejó, la abandonó por otra mujer. Pero cuando se iban a divorciar, ella se da cuenta que nunca había casado, Wow. sino que él preparó todo para que, o sea, ella va al registro y ella aparece soltera. No necesitó Soltera. él, no necesitó él, ¿cómo le digo? Pedirle ni divorciarse ni nada, porque jamás se habían casado, solo fue como que él contrató a alguien, le pagó, ¿verdad? Y como ella no conocía el lugar, le pagó hacerme pasar por el alcalde y todo, firmaron un papel, testigo y todo. En este caso, ¿cómo queda Wow. ella? Es mi pregunta. Bueno, muy buena pregunta y muy buena participación. En este caso, ella queda libre porque nunca se casó. Todo fue un montaje. Más bien eso que hizo él puede ser acto de delito, ¿verdad? Por falsificación de documentos y todo eso. Pero ella nunca se casó, ella nunca estuvo oficialmente, legalmente casada. Ella puede volver a hacer su vida con una buena persona, ¿verdad? Que la ame a ella y a sus hijos, porque no solo la gallina, también los pollitos, ¿va? Si tiene pollitos, también tiene que amar los pollitos también. Entonces, ella queda libre para volver a hacer su vida. La hermana Bessie, pastora, es su tiempo. Encienda su micrófono, pastora. Hoy sí, me escuchan. Eso. Dios me los bendiga. Listo, sí. Pues mire que Amén. mi pregunta coincide con la de la hermana Jerry. Ajá. ¿Qué pasaría si una pareja se casa, pero luego por una y otra razón va al registro y no están registrados? ¿Esta persona se puede volver a casar? Buena pregunta. Escuche bien lo que le voy a decir. Si las parejas las casa el alcalde o la secretaria, en este caso por ausencia del alcalde, porque él la comisiona a ella, la pareja firmó en la alcaldía, ¿no? Que no le vaya a salir un montaje como el que le salió al caso de la hermana Jerica, ¿va? Sí. Eso es casi, creo que 1 en 1 millón, tal vez, ¿verdad? Pero si la pareja fue a la alcaldía y fueron los testigos y firmaron, están casados, ¿verdad? Porque el alcalde ya deja firmada el acta matrimonial, o sea, perdón, el documento, después le entregan un acta matrimonial. Entonces, él ya deja firmado, o sea, esa es la firma que sella, ese como un testigo legal, como una autoridad legal
doy fe de que estas parejas que no son familia, también hay que ver eso, se casaron. Ese es otro tema, mire, de ética, ese es otro tema. Entonces, después, Secretaría lleva esa documentación a Registro Nacional Civil. Ese ya no tiene nada que ver con la pareja. Amén. Eso ya no tiene nada que ver. Ellos se casaron, ellos firmaron, se casaron. ¿Ok? Y si van un año después al registro y ven que no aparecen casados, no. Están casados. Quien falló allí fue los de la alcaldía. Ellos llevan la documentación al registro para que en el registro se inscriban esas parejas que ya no son solteros, sino que ahora están casados, ¿verdad? Y hacen una documentación muy seria, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, siguen casados. No es que yo no aparezco ahí en el registro, cheque, vamos a buscar otra. No es así, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hablar? Por favor, cuando termine de hablar, quite la manito para que no me siga el sistema tirando su participación. Creo que la hermana Tania sí quiere opinar. Quiero hacerle una pregunta, maestro. Ajá. Tengo el conocimiento de una pareja que se casaron, hicieron su boda por lo civil, si se podría decir, y por la iglesia. Respecto a lo que están diciendo mis compañeras, no sé qué hizo el esposo ahí, pero el matrimonio, al parecer, ella no aparece en el registro tampoco, no. Eso fue un fraude en ese matrimonio porque tengo entendido que el abogado, no sé quién, era falso, fue contratado. Ese matrimonio delante de Dios no es válido, aunque se casaron por la iglesia. Bueno, la mandracada estuvo con el abogado y eso desvalida todo. ¿Me entiende? Porque la legalidad le da paso a la bendición de Dios. ¿Ok? Por eso uno de pastor siempre pide el acta matrimonial para leerla ante todo de que ellos se casaron por la ley. ¿Ok? Pero si eso fue un montaje, vuelvo y repito, eso no tiene ningún valor. Porque la boda ante un pastor o ante la iglesia solo es una cuestión que si usted quiere hacerlo, lo hace. Si la pareja quiere hacerlo así, con vestido blanco y toda la pompa, lo hace. Pero el matrimonio cabal es ante la ley. ¿Ok? Por eso es que eso de bodas con abogados, eso yo nunca le he creído. Es mejor ir a la alcaldía, allá firme el alcalde y firman los testigos y todo. ¿Ok? Entonces, eso es peligroso. Si eso fue un montaje, no tiene ningún valor. Nunca se casaron. Aunque hayan ido donde el pastor, nunca se casaron. ¿Verdad? Nunca. Pero ¿qué pasa si después dicen, no, oiga bien lo que puede suceder? No, es que, aunque no creo que suceda, hermano, porque ¿cómo le va a decir el esposo? Mira, amor, que yo te puse un montaje ahí. No, hombre, capaz y lo agarra con una escoba, hermano. Lo calienta. Mira que hoy sí lo vamos a casar por la ley, ¿verdad? Porque puede ser, no, que mira que lo que hice fue solo para atraparte. Es capaz y le quiero a todos los calderos en la cabeza, ¿verdad? Pero si sucediera, se casan legalmente, ya no necesitan una boda, porque ya fue hecha. El acto toma validez cuando se hizo por la ley. Amén, correcto. Ajá, vamos a abrir si un matrimonio se separa por infidelidad, se pueden volver a... Deme un segundito aquí. Si un matrimonio se separa por infidelidad, ¿se pueden volver a casar? ¿El afectado por la infidelidad? No. Hasta que muera el cónyuge. Hasta que muera el cónyuge. Vuelvo y repito, Pablo dijo, si no pueden vivir, si no consienten más en vivir o falla uno, es que mucha gente dice, no, él falló. Yo puedo volverme a casar. Yo no rompí el matrimonio. Ajá, ¿y a dónde estaba pegado usted? ¿Estaba pegado a un palo? No, los dos eran una sola carne. Los dos eran una sola carne. Hasta que muera el cónyuge, es libre de la ley del cónyuge, el otro cónyuge, para volver a rehacer su vida.
con tal que sea en el Señor, no con el impío más impío de toda la colonia, ¿verdad? Sino que sea en el Señor. Espere mejor que pase un rapidito por ahí y le ayude y le eche la mano, ¿verdad? Le eche la manito. Entonces, no se puede así, hermano. Eso es recasarse nuevamente, porque ante Dios está casada la pareja. Ante Dios está casada la pareja. Si son impíos, impíos, reimpíos, y sucede eso y se divorcian, y uno de ellos viene al conocimiento de Dios, en este caso el afectado, viene al conocimiento de Dios, se entrega a Cristo, el Señor lo restaura o la restaura, y pues llegó divorciada, amén, llegó divorciada. No sabía nada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces puede pues rehacer su vida, ¿verdad? Pero como le vuelvo a repetir, no es que a los 3 meses, no, ya no quiero hermano, me voy a divorciar y me voy a casar con el diácono o con el cantante, no, tampoco así. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos viendo las bases, fuentes de autoridad de la ética. Ok, número 7, la tradición como autoridad moral. Algunas normas morales se han formado como consecuencia de la tradición, sin haber bases bíblicas firmes para orientarnos. Cada denominación tiene una lista de actividades prohibidas. Por ejemplo, el uso del traje de baño. El uso del traje de baño. Yo tuve una experiencia en Panamá con un pastor. Es de nuestro concilio ese pastor. Manuel Livia Fuerte. Tuvimos la bendición de ir a conocer una playa que se llama la Playa de las Comadres. Bien bonita la playa. Y ahí unos gringos le habían dado una casa de playa para que la cuidara así, ¿verdad? Que no quedara así a la deriva la casita. Pues en una ocasión llegó una misión de Texas, un montón de jóvenes cristianos, ¿verdad? Llegaron a Panamá, se contactaron con él, pues él los alojó allí. Pero una noche antes había estado tan bendecido el culto en la iglesia, que es una iglesia grandísima, y esos jóvenes adoraban al Señor y cantaban con un gozo lleno del Señor, ¿verdad? Pues se fueron a dormir a la casa. Al día siguiente que él llegó, me dice, mira, Moy, me dice, yo quise morir ese día. Fui a encontrar, así como habla, porque él es medio peruano, fui a encontrar esos jóvenes, esas jovencitas, acostadas en la hamaca, en traje de baño, Moy. Y en una noche antes habían estado danzando en la iglesia. Y aquel montón de muchachas dormidas y los otros muchachos casi desnudos en calzonetas, vieras qué relajo. Pero las muchachas en traje de baño. ¿Por qué pasó eso? Porque es, ¿cómo le digo? La cultura. La cultura estadounidense mayormente es liberal. Cuando el latino pastorea en Estados Unidos hay un orden en la iglesia. Pero cuando pastorea el gringo es liberal. Usted puede ver los gringos andan en calzoneta. En calzoneta dentro de la iglesia. En chancleta dentro de la iglesia. Nosotros un poquito más formalitos. Entonces, algunas denominaciones tienen restricción. O sea, el uso del traje de baño es antiético para las hermanas cristianas. Por 1001 razones. Por 1001 razones. Pantalones cortos. Los pantalones cortos, imagínese usted. Entonces, todas estas son cuestiones de ética. No se trata de que Dios no viene por ropa.
Eso no es correcto, eso es un poquito vacío mencionarlo y sostenerlo, porque Dios tiene el control de nuestro vestuario. ¿Y cómo le dijo a Israel que debía vestir entonces? Dios tiene el control de, o sea, Dios quiere que lo honremos con nuestra forma de vestir. Si Dios no viene por ropa, entonces yo me puedo poner una camiseta con una calavera aquí. Yo he visto cristianos con camisetas que traen la palma de la marihuana atrás, la planta. Dios no viene por ropa, pues. No, tampoco así. ¿Usted con quién se identifica? ¿Con el diablo o con Cristo? Tiene que identificarse con Cristo. Amén. Israel con su forma de vestir, ¿con quién se identificaba ante los pueblos paganos? Con el Dios de Israel. Entonces, ¿a quién le debo mi honra yo? Perdóneme, bonitas se ven las hermanas bien vestidas de forma elegante y sin mostrar su cuerpo. Patéticas se ven las hermanas enseñando los bustos, enseñando las nalgas, enseñando las piernas. Que cuando uno está predicando se sientan mal. Se sientan mal. Eso se ve patético. Pero como Dios no viene por la ropa, vergüenza delante del Señor es esto. Entonces, el ministerio de la mujer, ya le doy la palabra. Mire, pantalones cortos en los hombres, el ministerio de la mujer es otro yunque que ha sido martillado. Ajá, hermana Tania, usted nos va a opinar. Quiero hacerle otra pregunta y vengo preguntona. Está bueno. Como estamos estudiando lo que es la ética ministerial, yo he visto por muchos cristianos, los he visto y aún líderes dentro de las iglesias que ven un programa que yo no estoy de acuerdo con ese programa. Y es el programa de Goku. Y que Saeti, que no sé qué, y yo veo que aún los publican en sus estados, en sus redes. Y de hecho yo me acuerdo que yo le dije a uno, y yo le dije, pero eso no es correcto, usted es un líder y usted, eso es un mal ejemplo. Y me dijo que no, que yo estaba mal, que era muy religiosa, que eso no tenía nada de malo en un hijo de Dios ver a Goku. Es tremendo. Bueno, Goku es igual de diabólico que las novelas y las narconovelas, ¿verdad? Que tienen un montón de gente de rodillas. Vamos a ver, Emilia. Bendiciones, yo quería compartir algo acerca, ¿verdad? Porque eso es un debate que se mantiene dentro de la iglesia, lo que es lo de la vestimenta. Entonces, un día, andando ahí en la playa, alguien andaba ahí con traje de baño y yo me asusté porque era una ministra del altar. Entonces yo me quedé así como asustada. Yo recuerdo que yo estaba como recién empezando y yo decía, ¿será bueno o será malo? Porque yo miraba un desorden así, a veces en la vestimenta, y a veces uno cuando viene empezando y no tiene el conocimiento, uno dice, si él se lo pone, yo me lo voy a poner, porque si él se lo pone no es malo, porque uno en la mentalidad piensa que aquella persona como ya es líder y ya está ahí sirviendo, entonces uno toma el ejemplo, ¿verdad? Y vino aquella persona y me dijo, de todos modos Dios ya nos conoce sin ropa, dijo. Y entonces yo me quedé así pensando, ¿va? Dice, uno, ¿qué se va a esconder de Dios? Dice, y de todos modos no voy a andar con vestidos ni pantalones en la playa, dice. Y para eso es el traje de baño, y eso ya es algo, ya eso a veces uno que es bien religioso, dice, que quieren que vaya a bañar con falda larga al mar, dice. Y entonces entonces leo, pero se puede así andar prácticamente en calzón, en ropa interior, porque ese es el traje de baño. Entonces me dice, en ese momento, ¿verdad? No, me dice, pero es que no es malo porque es la playa y de todos modos Dios ya nos conoce. Ya, yo lo que hago es que mejor no subo fotos solo para que la gente no, para que la gente no se fuera a dañar, pues dice, por el débil, dice, porque malo no es, dice, no me voy a ir al infierno por ponerme un traje de baño. Dice.
Es tremendo. Gracias, hermana. Bueno, la gente busca justificar sus debilidades, ¿verdad? Y sus conductas. El que es entendido va a resplandecer como entendido. Y el que es necio, pues seguirá siendo necio, ¿verdad? Aunque tenga la luz y el conocimiento frente a él. Todos tenemos que darle cuentas al Señor por nuestra conducta, por nuestro estilo de vida. Si en aquel tiempo el apóstol Pablo reprendió a Pedro porque demostró una conducta hipócrita, imagínese usted aquellas otras cosas que rompen al 100% la moralidad. Bueno, entonces aquí vemos el ministerio de la mujer, como en algunas denominaciones está muy condicionado. Algunas les permiten predicar en las casas, pero no en el templo. En la mujer, pues en algunas otras denominaciones, pues ni canta ni predica, ¿verdad? Considero que la mujer es fundamental en el ministerio. En mi caso, en mi iglesia, las líderes de la iglesia son mujeres. Y tengo muy buenas líderes, ¿verdad? Predican muy bien, enseñan. Bueno, las maestras del bíblico, que están sacando ya cuarto año, la sección que está en cuarto año, todas son maestras. Yo no doy clases ya aquí presenciales. Entonces, el liderazgo de la mujer es fundamental, ¿verdad? Y como todo líder, también necesita corrección, ¿verdad? Ayuda, orientación, sea hombre, sea mujer. Pero en algunas denominaciones la mujer no tiene ministerio. El papel de la esposa del pastor en la congregación. Yo no veo a la esposa, esa es mi opinión. Le estoy hablando de mi opinión, no le estoy diciendo tómelo como doctrina. Aquí en esta iglesia, desde el principio, yo enseñé que mi esposa era la pastora. Porque somos una sola carne y el llamado nos vino a los dos, no solamente me vino a mí. Que el esposo en algunas iglesias no le dé cabida a la esposa, le mató el llamado, ¿verdad? Le mató el llamado y de ahí vemos mujeres que no quieren saber nada del púlpito. Entonces, si el esposo, el pastor, le da a la esposa de él el rol de pastora, por ejemplo, hay cosas que mi esposa las resuelve con las damas. Yo no tengo nada que ver ahí. Hay asuntos íntimos de la mujer que ella los trata con ella. Yo ni me doy cuenta. Ni me doy cuenta porque ese es el rol de ella. Si yo salgo, ella queda. ¿Cómo va a ser posible que la mujer le va a aguantar hambre, le va a aguantar maltrato, le va a aguantar pruebas, va a sufrir con él, va a llorar con él? Una y otra cosa negativa y no va a ser también, no va a compartir llamamiento en el pastorado. Ahora hay unas cosas que en toma de decisiones es el pastor, pero la ayuda idónea debe de ser la pastora. Y todo depende de cómo el pastor proyecte la figura de su esposa. Porque si él dice, mire hermano, en mi ausencia, la pastora queda en mi lugar. Así es que me obedecen a mí, le obedecen a mi esposa. ¿Ok? Entonces, pero ya en toma de decisiones, en organización, en planificación, en puesta de disciplina, corrección, consejería, es el pastor con la esposa. Es el pastor con la esposa. Pero hay denominaciones donde ella se llama la esposa del pastor. ¿Ok? La esposa del pastor. Si el pastor muere, ¿quién va a tomar el liderazgo? Nadie mejor que la esposa del pastor, siempre y cuando acepte. Pero si también es llamada, va a aceptar. Ajá, y si de la noche, vaya, si solo es la esposa del pastor, ¿cómo se va a hacer cargo de la iglesia si no ha tenido el liderazgo? Si no ha tenido el liderazgo que debe tener para que tome las riendas de una iglesia, sea pequeña, grande, mediana, como sea. Entonces, en algunas denominaciones la esposa del pastor solamente es la esposa, ¿verdad? Y cualquier miembro la mira como cualquier persona. No le debe respeto ni nada, solo porque es la esposa del pastor. Mientras que cuando se le da liderazgo y se comparte el llamamiento con ella, entonces
ese liderazgo también sirve de una influencia alternativa cuando el pastor no está. Bueno, vamos a seguir avanzando. Creo que ya queda, yo creo que ya queda poco. Vamos a ver. Áreas de aplicación de la ética cristiana. Muchas de las enseñanzas éticas de la Biblia tienen aplicación para el individuo. Esa se llama ética personal. Otros tienen su aplicación para la sociedad en general. Se llama ética social. Bueno, vamos a dar un repasito de esto. La ética personal y social abarca la familia y la economía, la política y la sociedad. Ya creo que sabemos de manifiesto que nuestra conducta personal está correlacionada con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, los vecinos. Eso es una ética personal y social. Hay quien es buen cristiano en la iglesia, pero es un colmillo incomodado en el vecindario. Hay hermanas y hermanos que son buenos en la iglesia, pero afuera, hermano. Afuera dan mucho que desear. Entonces, estamos mal en esos conceptos. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. ¿Qué pasa con la ética aplicada? Abarca nuestras relaciones con los demás, con las demás personas, las múltiples relaciones y responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Es el intento de aplicar los principios personales que hemos adoptado en los asuntos del diario vivir. Bueno, esto es lo que me gusta cuando estudio la carta de Santiago, que Santiago trata de trasladarle al pensamiento de los hermanos de que los principios del Evangelio deben de ser aplicados a la vida diaria, no simplemente una compilación de conocimiento, sino aplicarlos a la vida diaria. Bueno, llegamos hasta aquí con nuestro capítulo de hoy. Hoy hemos abordado temas muy buenos, muy importantes. Quiero mostrarles la asignación. Vamos a ver dónde está Don Classroom. Aquí está. Relaciones humanas y ética. Óigame, póngame las pilas con esas tareas, con estas asignaciones y las tareas especiales. No me mande tarea al WhatsApp. Si es tarea especial, póngale tarea especial. Usted me va a obligar a equivocarme. Después no me voy a andar pidiendo puntos. Las asignaciones son aquí. Asignación. Ahí está. Asignación número 3 vence el 25 de febrero. La siguiente visita. Investigue qué es la revelación desde la óptica de la Biblia y cuál es su importancia, ¿verdad? La revelación, la revelación de Dios, por supuesto, no la revelación de algo así, sino la revelación que corresponde a lo que Dios trajo. Hacer su análisis personal al final de adjuntar su investigación en el tablón bajo el encabezado La importancia de la revelación. Por favor, no me ponga tarea número 1 allí en el tablón, ponga asignación número 3. Tengo 4 controles de asignaciones al mismo tiempo. Escatología, ética, teología sistemática y epístolas paulinas. Ya usted puede ver, ¿verdad? Entonces, por favor, me ayuda con eso. Y ya veo aquí que unos están mandando su trabajo. La tarea especial, recuerde, la tarea especial vale 20 puntos. Tarea especial vale 20 puntos. Vence el siguiente 25 de febrero. Hacer una investigación y su respectivo análisis de la ética de Kant.
qué es lo que enseña Kant. ¿Ok? Así que no se me quede ahí 20 puntos. Si no me lo manda el 25, ya no se lo voy a aceptar porque ya hace días se la pedí. Mándela. Chiquito, cortito y macizo. No me vaya a mandar ahí un testamento que después ni alcanzo tiempo para leer. Algo resumidito, ¿verdad? Así es que, bueno. Listo, entonces. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos todos bien? Ok.